Somos Sura Investments, el asset manager latinoamericano experto en asesoría y soluciones de inversión con alcance global para personas, empresas e instituciones. Somos multiculturales, trascendemos fronteras, con presencia en 5 países de la región y vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Entregamos soluciones innovadoras y diseñamos estrategias de inversión acordes a las particularidades de cada región. Contamos con un equipo especializado y comprometido con construir relaciones de confianza a partir de una asesoría personalizada para que nuestros clientes alcancen sus metas financieras. Complementamos nuestro amplio portafolio de activos a través de alianzas con managers de clase mundial, desarrollando estrategias de asesoría a la medida de cada cliente. Gestionamos inversiones que impulsan el crecimiento y desarrollo sostenible de Latinoamérica e incorporamos criterios ASG en nuestros análisis de inversión, buscando impactar positivamente los mercados en los que estamos presentes. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Esteban López, líder del negocio de Sura Investments en Colombia. Quiero dar la bienvenida y agradecer la asistencia de todos a un nuevo webinar de tendencias macroeconómicas de Sura Investments, en el que contaremos con la participación especial del doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda en Colombia y destacado economista. Junto a él estará nuestro Chief Investment Officer, César Cuervo, con quien establecerán una conversación para analizar las fuerzas globales que están moldeando el futuro económico de nuestro país. Exploraremos los riesgos y oportunidades emergentes y se profundizará en las dinámicas que podrían definir el rumbo de nuestra economía en los próximos años. Están todos invitados a enviarnos sus preguntas a través del chat, las que entregaremos a nuestros invitados para que puedan responder al final de la sesión. Antes de pasarle la palabra a César para iniciar con la conversación que todos estamos esperando, me gustaría hacer una breve introducción de Sura Investments, un asset manager con alcance global, experto en asesoría y soluciones de inversión para personas, empresas e instituciones en Latinoamérica. Somos parte de Grupo Sura, el grupo financiero con 80 años de trayectoria, donde nuestro talento especializado y conocimiento nos han permitido construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Contamos con presencia de equipos expertos en Latinoamérica que interactúan diariamente para potenciar lo mejor de cada mercado y canalizar oportunidades hacia la región, a través de productos propios y en alianza con gestores de primer nivel. A nivel regional, Sura Investments administra hoy en día más de 20 billones de dólares en activos. Tenemos presencia en 5 países: Chile, Perú, México, Colombia y Uruguay, y un equipo de más de 1.100 personas, entre ellos 100 expertos en inversiones especializados en el diseño y gestión de productos, con alta capacidad de análisis y manejo de modelos predictivos que nos ayudan a anticiparnos y entregar la mejor guía para la toma de decisiones a nuestros clientes. Antes de dejarlos con nuestros invitados, les recuerdo nuevamente la posibilidad de enviarnos preguntas a fin de aprovechar al máximo estos espacios de entrega de información para tomar decisiones financieras informadas y alineadas a nuestros objetivos patrimoniales. Grupo Sura es una empresa que cuenta con más de 64.000 colaboradores, 73 millones de clientes, 24.000 personas formadas por la Fundación Sura. Y Sura Investments es una filial de Sura Asset Management, que cuenta con más de 7.000 colaboradores, 24 millones de clientes, más de 4 en la región, y es el administrador de activos de fondos de pensiones número 1 en América Latina. En este caso, particularmente en Colombia, Sura Investments cuenta con un vehículo que es la fiduciaria Sura, con una calificación de excelente en su calidad de administración de inversiones, de acuerdo con Fitch Ratings. Esta distinción refleja las sólidas capacidades operativas de inversión que tenemos en Colombia,
respaldando el objetivo de brindar soluciones que se adaptan a las necesidades de los inversionistas. Tenemos más de 2.8 billones de dólares en activos bajo administración, los cuales están desplegados en estrategias alternativas de inversión, compra de cartera de libranzas, créditos de consumo y factoring, fondos de renta fija y money market, fideicomisos de administración, recaudo y garantía, encargos fiduciarios y fideicomisos con componentes de inversión, con un foco muy especial en la administración de reservas técnicas para aseguradoras. Ahora sí, le voy a ceder la palabra a nuestro Chief Investment Officer, César Cuervo, para que lleve la conversación con el doctor Mauricio Cárdenas. Muchísimas gracias, César y Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. A ti, Esteban, muchas gracias y buenos días para todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio. Yo quiero tomarme solamente unos minutos para dar algo de contexto de dónde estamos en este momento en el ciclo económico global, qué está pasando a nivel mundial y cómo aterrizamos eso a la realidad de Colombia, para luego empezar a tener una discusión estimulante alrededor de estos temas con el doctor Cárdenas. Si vemos la diapositiva, lo que está ocurriendo hoy en el mundo es que estamos viendo finalmente que está reaccionando el ciclo económico global. Después de crecimientos importantes que observamos como resultado de todos los estímulos durante la pandemia y algunos post-pandémicos, estamos viendo una normalización del ciclo global que nosotros interpretamos como el funcionamiento adecuado de la política monetaria en parte, que efectivamente después de un periodo extendido de tasas altas que se mantuvieron altas combatiendo la inflación en el mundo tanto desarrollado como emergente, pues hemos empezado a ver una ralentización del crecimiento, y esto no ha sido un fenómeno exclusivo de los mercados desarrollados, sino que todo el mundo emergente, incluyendo China, India y por supuesto América Latina, han empezado a ver el efecto claro de esta política. Ahora, la gran pregunta que gira, que está en la cabeza de todo el mundo y alrededor de la cual gira el posicionamiento de los portafolios y se lleva gran parte de las discusiones que estamos teniendo los profesionales de inversión y los economistas a nivel mundial, tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y cómo la Reserva Federal va a empezar a actuar de cara a este nuevo contexto, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva, en donde diferentes analistas de mercado estiman diferentes probabilidades de estar o no en una recesión en Estados Unidos durante los 12 próximos meses. Hay quienes consideran que esta probabilidad es superior al 50%, hay otros que creen que está más alrededor del 20%. Pero lo cierto es que el mercado está descontando ya que la Reserva Federal va a empezar a actuar y que esa actuación va a ser, de hecho, superior a lo que se esperaba a comienzos de este año y que vamos a tener incluso, en algunos analistas estiman que vamos a tener recortes de tasa de hasta 4, en 4 oportunidades en las reuniones que quedaron durante los próximos 12 meses. Ahora, ¿qué implica esto para Colombia? ¿Y cómo está Colombia en este contexto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que queda claro es que el crecimiento económico en Colombia pues no ha estado exento de esta ralentización de la que nosotros, de la que les estaba hablando. Si vemos, por ejemplo, el indicador de seguimiento económico, los últimos datos de PIB, la realidad es que estamos viendo una economía colombiana que, si bien ha mostrado alguna mejoría en el margen en las últimas lecturas, pues ha tenido un crecimiento que consideramos está bastante por debajo del potencial. Y en esa misma línea, las expectativas de crecimiento, si lo vemos en la siguiente diapositiva, pues han venido ajustándose a la baja. Y así como se esperaba un crecimiento más por los lados de 2% para el año 2024, cuando se hacía esta pregunta hace 3 o 4 trimestres a los analistas de mercado, la realidad es que en este momento la coyuntura ha llevado a que se ajusten a la baja esas expectativas y estamos hablando de un crecimiento que alcanzaría alrededor de 1,5%, bastante por debajo de las expectativas iniciales, si miramos lo que tenía el consenso de analistas hace unos trimestres nada más. Con este contexto, quiero dar la palabra y nuevamente darle la bienvenida al doctor Cárdenas para empezar a discutir alrededor de cómo está la realidad colombiana en este gran contexto global. ¿Y qué estamos viendo? Y resolver en particular la pregunta. ¿Estamos viendo el efecto normal de la política monetaria y la ralentización del crecimiento como lo sugiere el libro de texto, o estamos ante un estancamiento de la economía por factores exógenos o incluso por factores idiosincráticos propios de la coyuntura colombiana? Y yo creo que para eso nos sirve también la próxima diapositiva. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, César. Estoy muy complacido de estar acá. Gracias a Sura por la invitación y muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en este webinar. Espero que la conversación que vamos a tener en los próximos minutos sea de interés para ustedes y sobre todo de utilidad para las decisiones que tienen que tomar en el día a día.
Si te parece, entonces proyectemos una diapositiva que resume un poco el tema que tú estás mencionando, y es la ralentización. O sea, la economía colombiana pues ha venido en un proceso de lento crecimiento que realmente pues se ha prolongado por más de un año. Es decir, esto comenzó ya desde finales del año 2022. Es como que hubiéramos rebotado muy bien después de la pandemia. Todas las políticas de estímulo funcionaron en su momento, tanto fiscales como monetarias, crédito barato y alto nivel del gasto público. Eso era insostenible, el país entero pues lo tiene claro, era insostenible porque nos estaba generando un problema serio de inflación, 13% de inflación llegamos a tener, y un problema serio de déficit en la cuenta corriente que superó el 6% del Producto Interno Bruto. O sea, se prendieron las alarmas sobre digamos, un recalentamiento de la economía y por lo tanto era necesario enfriarla. Y ahí está la fórmula del libro de texto, que es lo que tú mencionas, que es subir la tasa de interés y reducir el déficit fiscal. Y eso funcionó para desacelerar el crecimiento de la economía y, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, para bajar la inflación y bajar el déficit de la cuenta corriente. Pero eso se ha ido prolongando y prolongando en una situación que ya no parece ser un efecto de lo que son las políticas del libro de texto, sino más bien un estancamiento por otras razones. Entonces aquí se mezcla el manejo macroeconómico con unos factores que explican una caída muy fuerte, vamos a comentarlo más adelante, en la inversión. Entonces es como un fenómeno híbrido. Por un lado, sí, las políticas de texto, pero por otro lado, un elemento nuevo que es un estancamiento realmente generado por una caída muy fuerte de la inversión que no parece que esté levantando vuelo. El dato notorio importante, al que el gobierno, por supuesto, le ha sacado mucha punta, es el crecimiento del último trimestre, 2.1%. Sin embargo, ese no es el inicio de un proceso de recuperación que nos va a llevar rápido a crecimientos del 3 o del 3,5%. No, eso no es lo que va a ocurrir porque realmente no están dadas las bases ni están, digamos, sentados los cimientos para que la economía supere estos factores que la tienen estancada, entre ellos los factores asociados a la confianza. El gráfico de la derecha es muy interesante porque muestra el sector más preocupante de todos, que es la industria, un sector muy importante para la economía colombiana, que no levanta vuelo. El sector de la industria sigue con caídas. Entonces la pregunta podría ser, ¿y entonces qué explica que la economía haya crecido 2.1% en el segundo trimestre si la industria está tan mal, si la industria sigue en rojo? Bueno, el sector de la construcción ha pasado de rojo a negro, ya con un crecimiento relativamente pequeño, pero positivo, y hay unos sectores que están volando. El primero de ellos, la agricultura, con un crecimiento en el segundo trimestre del 10%, realmente una recuperación impresionante. Y el segundo, la administración pública, es decir, lo que en la contabilidad nacional se conoce como el sector que capta el elemento de los servicios que presta el gobierno, incluyendo los servicios personales, es decir, la nómina que contrata el gobierno. Conclusión, agricultura, administración pública, y esto de que pasó de rojo a negro la construcción y pasó de rojo a negro también el comercio, los servicios conexos como los restaurantes. Todo eso, digamos, lo que muestra es que hay una pequeña recuperación de la demanda y que por lo tanto esos sectores ya no están en caída, sino que están en crecimiento. Pero en conclusión sigue habiendo un problema muy estructural con una caída de más del 1% en la actividad del sector industrial. Vuelvo a ti. Muy claro, doctor Cárdenas. Y en esta desagregación de las explicaciones de por qué estamos teniendo el comportamiento en la actividad económica que estamos viendo, ¿qué papel está jugando la inversión? Y eso, ¿qué repercusiones de más largo plazo puede tener en cuanto al crecimiento potencial de la economía colombiana? Creo que la siguiente diapositiva nos ayuda también a ilustrar un poco ese punto. Sí, es interesante porque cuando las economías hacen estos procesos de ajuste de manera inducida, es decir, porque uno en el tablero de control mueve las variables para tratar de, digamos, que haya una especie de aterrizaje suave. La economía estaba a un nivel de altura que era insostenible, era necesario bajarla. Esas palancas, ante todo, afectan el consumo, para bajar el consumo, porque al final del día el consumo sigue siendo pues, el principal componente del PIB. Pero en Colombia, paradójicamente, no ha sido el consumo esa variable de ajuste, más bien ha sido la inversión. La inversión ha, digamos, reaccionado muy fuertemente, casi que ha sobrereaccionado. Si miramos en la diapositiva, donde se ve el comportamiento de los componentes de la demanda, fíjense que la línea amarilla arriba del gráfico a la izquierda es el consumo y el consumo está alto y estable. O sea,
Ese no ha sido el problema. Lo que sí ha tenido una caída fuertísima, que incluso nos lleva a niveles inferiores a los que teníamos antes de la pandemia, es la inversión, que es la línea que ahí aparece en color más bien como naranja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí lo que ha habido en Colombia no es el ajuste normal, ordinario de una desaceleración del consumo, sino más bien una caída muy fuerte de la inversión. Y eso es muy malo, eso es pésimo, porque los ajustes hechos con inversión son muy costosos, porque comprometen el crecimiento futuro. O sea, una cosa es que dejemos de gastar, que nos apretemos el cinturón, y otra cosa muy distinta es que dejemos de comprar equipos, maquinaria, hacer infraestructura, construir vivienda, porque eso pues afecta el crecimiento futuro. Y la gráfica de la derecha muestra precisamente eso. Colombia viene creciendo al 3.8% anual tendencial, o sea, como casi que inercialmente, pongámoslo así, como que es el crecimiento normal, 3.8%. Ese fue nuestro crecimiento durante 20 años, desde comienzos de este siglo. Ahora ese crecimiento tendencial, que también a veces le llamamos crecimiento potencial, son términos un poco diferentes, pero que al final apuntan en la misma dirección y es como a lo que se puede aspirar en el largo plazo sin generar problemas. Ese crecimiento potencial ahora es 2.7%. Esto es estimado por el Banco de la República. 2.7 es muy bajito, como el crecimiento futuro que va a poder tener Colombia debido a la caída de la inversión. O sea, la inversión nos va a pasar, la caída de la inversión nos va a pasar una gran cuenta de cobro hacia adelante. Y una pregunta con respecto a eso, doctor Cárdenas. Este es un fenómeno global. Estamos viendo caídas importantes en la inversión en la región, por ejemplo, o en el resto de economías emergentes, o esto se debe más a factores idiosincráticos propios de la coyuntura en la que está Colombia en este momento. Eso es bien interesante esa pregunta porque cuando las cosas salen mal en Colombia, nosotros siempre tenemos a quien echarle la culpa. O sea, y generalmente la culpa está por fuera de nuestras fronteras, es un fenómeno externo. O sea, la crisis financiera global, pues obviamente no podemos hacer nada, el mundo no nos quiere prestar. O se caen los precios del petróleo, bueno, mala suerte, nosotros la verdad no controlamos el precio del petróleo y no hay nada que hacer, nos tenemos que acomodar. Siempre ha habido ese tipo de fenómenos externos para responsabilizar. Esta vez no lo hay. En el entorno internacional no hay ningún factor que diga, oiga, Colombia debería estar estancado o que es dificilísimo para Colombia crecer. No, no es posible porque en el entorno internacional las condiciones son muy complejas. No, nada de eso es cierto. O sea, todo esto son factores internos. Sin embargo, el gobierno sí ha utilizado el argumento de que este es un fenómeno regional y ha dicho, no, es que los demás países de América Latina también están teniendo un problema de inversión. No. La caída de la inversión en Colombia realmente es exclusiva a nuestro país. No hay otros países que estén teniendo esta contracción tan fuerte de la inversión. Si quieres, mostremos una gráfica que creo que ilustra este punto. La gráfica de la derecha muestra Colombia, Brasil y México, los niveles de inversión, todos comparados con el mismo punto de partida, que es 100 antes de la pandemia, y dónde estamos después de la pandemia. Colombia está por debajo del nivel anterior a la pandemia, 91, mientras que, por ejemplo, un país como México está por encima del nivel previo a la pandemia. Es decir, no es un fenómeno colombiano, no es un fenómeno regional, es un fenómeno colombiano, lo cual apunta a que el problema está adentro, el problema está en las políticas nuestras. Y pues, por supuesto, entonces aquí viene una explicación, más adelante vamos a llegar allá. La explicación del gobierno es que las tasas de interés son excesivamente altas en Colombia y en los otros países no. Eso sí, no es cierto. Las tasas de interés de Colombia no están tan lejos de las tasas de interés de Brasil y México, simplemente para compararlo, dado que este gráfico muestra Brasil y México. El problema es distinto, el problema es un problema de confianza, el problema es de mensaje, es de generar condiciones que a los inversionistas les den suficiente tranquilidad, estabilidad, que les permita tomar sus decisiones. En Colombia no tenemos eso porque hay un permanente y constante proceso de anuncios, de propuestas, incluso yo diría, para usar un término un poco más fuerte, de amenazas sobre el sector privado que hacen que el sector privado se repliegue. Y en este contexto, ¿qué ha ocurrido con el mercado de vivienda? Es también, se sienten los efectos de tanto de la confianza o la falta de la misma, como usted lo mencionaba, y también de la menor ejecución en gasto público? Sí. Bueno, la inversión tiene tres grandes componentes. La inversión es la formación de capital, o sea, es cuando uno, en vez de consumir, hace a un lado los recursos y los siembra, ¿no es cierto? Esa es la inversión, es el proceso de siembra. Ese proceso de siembra puede tener como tres formas de expresarse. Una, la compra de maquinaria, es muy clara, ¿no? Maquinaria, equipo,
es tal vez la forma gráfica de entender la inversión. Pero hay otros dos componentes de la inversión que son igualmente importantes desde el punto de vista numérico, cuantitativo. Uno, la inversión en vivienda. Entonces, todo lo que compramos en vivienda es inversión, porque pues no nos la consumimos inmediatamente y nos sirve también después para producir. Piensen, por ejemplo, en términos del arriendo que puede producir una vivienda o el arriendo que nos ahorramos si tenemos una vivienda. Y otro componente de la inversión son las obras públicas, la infraestructura, la inversión en, digamos, en construcciones diferentes a la vivienda. Tres componentes. Esos tres componentes muestran caídas. O sea, en los tres estamos mal. La caída de la inversión es la suma de esos tres. Pero miremos con lupa el de la vivienda, que es tu pregunta, César. Miremos el de la vivienda, porque es tal vez el que en mi opinión es como más revelador, porque es como tan contundente que es al mismo tiempo difícil de explicar. Estas gráficas muestran dos tipos de variables que miden muy bien la actividad de la vivienda. Uno, las ventas de vivienda, el más directo, obviamente. Y el otro, los lanzamientos de proyectos, que van un poco antes de las ventas. Es cuando el constructor dice, bueno, ya, me lanzo al mercado a ver cómo logro vender este proyecto. En ambos casos, en el pico, que fue después de la pandemia, por ahí en mediados del 2022, estábamos hablando de unas 25.000 unidades, 25.000 viviendas vendidas o lanzadas al año en Colombia. Hoy estamos por debajo de la mitad, 12.000 en el caso de las ventas, 10.000 en el caso de los lanzamientos. O sea, algo pasó que hizo que los constructores dijeran, no, yo no puedo seguir vendiendo al mismo ritmo, el mercado no me reacciona, entonces no voy a lanzar más proyectos y la gente deja de comprar vivienda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué es esto? ¿Esto fue resultado del aumento de tasas de interés Banco de la República? Una parte probablemente, pero una parte relativamente pequeña, porque se encareció el crédito de vivienda. Lo que más pasó es algo que es difícil de explicar y es difícil, pienso yo, de justificar. Y es, el gobierno decidió al comienzo cambiar la política de subsidios, no desembolsó los subsidios, le dijo a los empresarios del sector de la construcción, los subsidios ya no van a ir a donde está el mercado, que es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, los subsidios van a ir a municipios categorías 4, 5 y 6, que es, por decir algo, un municipio pequeño, donde pues no hay mucha demanda de vivienda y no había proyectos como para iniciar y tampoco hay muchas personas que tengan desafortunadamente las condiciones para ser sujetos de crédito, porque el crédito requiere un nivel mínimo de formalidad y ahí el empleo no es formal. Entonces eso frenó el sistema. O sea, hay que decirlo, y creo que era una intención razonable. Uno no puede quejarse de que es que la vivienda se ha concentrado en las grandes ciudades y es razonable decir, quiero llevar vivienda a otros municipios de Colombia donde hace falta. Es muy razonable el objetivo, pero a expensas, eso se debe haber hecho sin sacrificar lo bueno que había. Eso se hizo a expensas de pues, parar este motor. Y este motor, pues evidentemente está estancado. Muy claro, doctor Cárdenas. Y sobre los otros rubros en donde el gasto público puede tener una incidencia contracíclica, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo va la ejecución hasta ahora? Aparte de vivienda y los cambios en los subsidios que usted estaba comentando, ¿es algo que vemos generalizado o está muy focalizado en el mercado de vivienda? Bueno, hay otro gran problema. Y este es un problema donde se mezcla ideología con gestión. Entonces, ideología equivocada y mala gestión, bueno, ese sí es el peor escenario. ¿Dónde se mezcla ideología con gestión? Obras civiles, carreteras. Ideología, no creer en el modelo de asociaciones público-privadas. Modelo que Colombia había ido perfeccionando durante 30 años y que nos llevó a un nivel de actividad muy, muy bueno en materia de obras civiles, antes de la pandemia sobre todo. Claro, porque se estaban construyendo las 4G, y las 4G pues, son el programa más ambicioso de infraestructura que se ha hecho en Colombia, punto. O sea, no hay cómo compararlo con nada más en nuestra historia, en términos de la actividad en la construcción de carreteras. Por razones ideológicas, el gobierno dice, mire, ese modelo a mí no me gusta porque el sector privado no debe estar lucrándose de las carreteras las debe hacer el Estado. Y para que el modelo funcione hay que tener peajes y hay que subir los peajes. Y una de las primeras decisiones de este gobierno fue congelar los peajes, no permitir que subieran. Esto es enero de 2023. Entonces, obviamente, si uno es inversionista en este sector y ve que le cambian las reglas de juego, pues no se interesa y no se mete. Y además el gobierno, teniendo una gran cantidad de proyectos que podría lanzar y que ahí ahora están entrando a tratar de mover
pues el gobierno tampoco creía firmemente en este modelo de asociaciones público-privadas. Pero además de eso que es ideológico, hay un problema de gestión, y la gestión es la mala ejecución del presupuesto, o sea, lentitud. Entonces, si usted me dice, hombre, es que no, las carreteras no las va a hacer el sector privado, las va a hacer el gobierno a través del INVIAS. Bueno, listo, eso es una discusión ideológica, o por lo menos es práctica. Pero si el gobierno tampoco las hace porque no ejecuta, que es lo que se ve en esta gráfica, porque la ejecución a julio de este año está por debajo del 30%, y fíjese donde dice transporte. Transporte es el Ministerio de Transporte, que es donde se hacen las obras civiles. Entonces está también por el orden del 30%. Entonces es el peor de los mundos, ¿no? Ni raja ni presta la hacha, porque entonces el sector privado no, por razones ideológicas, y el sector público tampoco por razones de gestión. Muy claro, doctor Cárdenas. Usted mencionaba dentro de los factores que han tenido incidencia también en la actividad económica, el ciclo de tasas de interés. Entonces lo invito a revisar un poco el contexto de las tasas, y si pasamos a la siguiente diapositiva, empezar por la inflación para explicar cuál es la estructura de tasas de interés y cuál ha sido el comportamiento reciente. Y como se puede ver en la diapositiva, pues hemos visto que efectivamente ha habido una reducción en la inflación general, reducciones también en la inflación subyacente. El último dato que dio el DANE sobre agosto pues fue alentador, estuvo por debajo de las expectativas del consenso de mercado. Sin embargo, las revisiones de inflación para el cierre del 2024 pues se han mostrado una tendencia alcista, y datos como el paro camionero seguramente no van a ayudar en las lecturas próximas. Sin embargo, el consenso de mercado mantiene una postura de un Banco de la República que sigue actuando, que mantiene esta visión de reducción de tasas por los próximos meses, y eso es lo que vemos en la próxima diapositiva, lo que los mercados están descontando de cuál será la acción de política monetaria. Sin embargo, también hay miembros que han sido muy explícitos en la junta directiva del Banrep alrededor de pues que tampoco quieren ser demasiado agresivos en los recortes, y que eso vaya a tener el impacto negativo de desanclar las expectativas de inflación de más largo plazo. Ahora, dicho eso, también ha reaccionado el mercado de renta fija, y si vemos el comportamiento de las tasas de los TES en el último año, tanto en la parte corta como en la parte larga de la curva, que es lo que estamos viendo en la siguiente diapositiva, es en la anterior. Lo que se ve es que pues el mercado ha mostrado, digamos, o ha actuado en consecuencia con una expectativa de recortes bastante más agresivos por parte del Banco Central, y estamos nuevamente, digamos, en niveles que no veíamos quizás desde comienzos de este año, con caídas importantes. Ahora, la pregunta en ese contexto, entonces, doctor Cárdenas, es ¿cuánto de la explicación entonces es la tasa de interés? Y ¿cuánto cree usted que las acciones de política monetaria que le restan al banco en lo que todos esperamos sea la continuación del ciclo de recortes, cuál va a ser la incidencia real en la actividad económica? Y si con eso resuelto y con el Banco de la República con tasas mucho más bajas, vamos entonces a ver un impulso significativo de la economía en los próximos trimestres. Bueno, muy bien. Tratemos de pintar el panorama aquí completo. El punto de partida, el ancla de esta conversación debe ser la inflación, ¿no es cierto? Entonces, la inflación está en 6,12%. Ese fue un buen dato, eso hay que celebrarlo, 6,12%. ¿Qué quiere decir? Que la inflación de agosto fue 0. O sea, ya no hubo inflación en agosto, cosa que no nos pasaba desde antes de la pandemia. Entonces, el gobierno está diciendo, mire, señores Banco de la República, ya la inflación está muy baja, ahora sí pónganse a bajar la tasa de interés, digamos, de verdad, no de 50 puntos básicos, sino de 75 puntos básicos por sesión. ¿Cuántas sesiones quedan? Quedan 3 sesiones este año. La tasa de interés está en 10.75. Bajar la 75 por cada sesión sería 2.25. Entonces sería bajar la tasa a 8.50. Eso, pues la verdad no lo veo viable. No lo veo viable porque el Banco de la República va a decir, mire, no, puede que la inflación haya bajado 6.12, pero está muy por encima del 3, que es lo que nosotros queremos. 3% es la meta de inflación. Entonces,
no veo que vaya a bajar a 75 básicos por reunión. Bajará, así, si pueden seguir al mismo ritmo que venían, 50 básicos por reunión. Esos son 150 básicos este año. Entonces eso sería bajar del 10.75 a 9.25. Digamos que, pongámonos en que bajan a 9%, ¿no? No sé cuál es la previsión de ustedes en Sura, pero yo voy a decir, por poner un número, 9% de tasa de interés al cierre de este año. Entonces ahí viene tu pregunta. ¿Qué le hace a la economía el que la tasa de interés de intervención, la tasa de política monetaria, esté a finales de este año en 9% y no en 10.75% como está ahora? Esa es la pregunta. Eso nos va a llevar a un proceso de reactivación. ¿De qué tamaño? ¿De qué magnitud? Entonces, la economía creció en el primer semestre 1.5%. Los pronósticos de crecimiento para este año son 1.8%. Eso es lo que cree Fedesarrollo, eso es lo que cree la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, que consulta a varias entidades, digamos, que hacen proyecciones. Eso es lo que cree el Banco de la República también, 1.8%. Entonces, ¿qué significa esto? Que la disminución de tasas de interés, por lo menos en lo que corresponde al año 2024, va a dar un dividendo en el sentido de que en vez de crecer al 1.4%, que era como el consenso de pronósticos hace unos meses, ahora es 1.8%. Es un alivio, y es el alivio que están sintiendo los comerciantes, es el alivio que están sintiendo un poco los constructores, es la disminución de tasa de interés. Por cierto, esa tasa de interés no es que se transmita inmediatamente, o sea, eso es lento. ¿Qué significa esto para el año entrante? Bueno, que la economía del año entrante seguramente va a estar entre el 2 y el 2,5% en materia de crecimiento económico. Ese es el pronóstico, eso es lo que haría. Pero fíjate que la pregunta es, bueno, pero ¿dónde quedó ese país que crecía al 3,8%? ¿No? Sobre todo si no hay ningún viento en contra. O sea, no es que haya una caída de los precios de los commodities o que haya un cierre de los mercados. Ese país quedó atrás. Y quedó atrás porque hay algo que tiene ese freno puesto. Es un freno de mano. Es la mano de un gobierno que dice, pues aquí vamos a estarles cambiando las reglas de juego, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de una reforma tributaria, que es lo que se está discutiendo ahora y que vamos a comentar más adelante. Entonces, la gente dice, no sé, no tengo tranquilidad suficiente como para meter mi plata a un nuevo proyecto de inversión. Ese freno de mano es lo que hace que no podamos crecer al 3.8%, sino que estemos creciendo en un escenario favorable al 2, entre el 2 y el 2,5%. Esa sería la forma en la que yo resumiría la respuesta a tu pregunta. Muy claro, doctor Cárdenas. Y déjeme hacerle una pregunta. Usted mencionaba que lo que está ocurriendo en Colombia en esta oportunidad no puede sustentarse en un comportamiento o regional o global, ni siquiera del mundo emergente. Pero volviendo al tema de las tasas de interés, y si pasamos a la siguiente diapositiva, preguntarle por la relación de Colombia con el resto de la región y un fenómeno particular que ya estamos viendo en algunas economías como Chile o México, donde la inflación empieza a repuntar y los bancos centrales pues tienen también una justificación para ser bastante más moderados en los recortes de tasas. ¿Ve algún riesgo de que veamos un repunte importante en la inflación en lo que resta de este año durante los próximos 12 meses que haga que esa expectativa de recortes adicionales por parte del Banrep también se modere y no podamos llegar ni siquiera al 9 que usted estaba comentando? Bueno, hay dos elementos que pueden generar sorpresas inflacionarias. El primero, honestamente, ya pasó, ya se desvaneció, que era el paro camionero. O sea, mucha gente estuvo muy asustada porque con el paro camionero en Colombia históricamente siempre viene una aceleración de la inflación. O sea, no hay nada que hacer. Suben los precios de los alimentos en las centrales de abasto. Punto. Y eso es muy perjudicial para la inflación. Pero bueno, eso se superó. Va a generar otros problemas. Vamos a hablar de eso más adelante. Va a generar otras circunstancias, pero por lo menos no le genera presiones inflacionarias a la economía. El segundo es un poco más estructural y más difícil. La segunda posible sorpresa inflacionaria y tiene que ver con la tasa de cambio. Entonces, la tasa de cambio, el dólar, el precio del dólar, incide sobre la inflación en Colombia porque hay mucho producto importado y particularmente dentro de la canasta familiar hay pues muchos alimentos que son importados, vestuario que es importado, bueno, una cantidad, o sea, tal vez lo único que no es importado son los arriendos y los servicios públicos, pero el resto, todo tiene nexo con el dólar. Y el dólar puede subir.
en Colombia. O sea, pasar de 4.100, 200, 4.200 pesos, seguir subiendo por algo que no tiene nada que ver con Colombia. Es debido a la esperada bajada de la tasa de interés en los Estados Unidos. Si Estados Unidos empieza a bajar la tasa de interés y lo hace de una forma agresiva, que es como el sentimiento de los analistas hoy en día, que va a bajar más, lo que tú decías, que puede bajar hasta 4 veces este año, en fin. Mañana sabremos, entre otras cosas, la primera disminución de la tasa de interés. Vamos a ver, pero si la tasa de interés baja mucho en Estados Unidos, pues ya no se vuelve tan atractivo tener la plata en dólares, ¿no? Y pues esencialmente el fenómeno de reducción de tasas de interés en los Estados Unidos puede llevar, o está llevando, las expectativas está llevando a un debilitamiento del dólar. Eso es lo que está pasando en el mundo entero. Está muy claro, doctor Cárdenas. Sí, quisiera preguntarle en particular sobre, para cerrar este punto, como de la tasa de interés y los impactos que está teniendo en crecimiento económico y lo que se espera que siga teniendo en los próximos trimestres alrededor del tema del crédito y del mercado laboral. Porque hay algo que podría parecer contradictorio, y quizás me adelanto a algunas de las preguntas que nos están llegando también desde los participantes del webinar, porque mencionamos que el consumo está relativamente estable, pero por otro lado la cartera de crédito de consumo sigue mostrando unos deterioros en términos de crecimiento significativos. Entonces, puedo preguntarle cómo se explica entonces que el consumo se mantenga relativamente estable, pero sin recurrir tanto al crédito. Eso significa, ¿qué implicaciones tiene eso entonces en términos de ahorro de los hogares en Colombia? ¿Y qué deberíamos esperar también en términos de deterioro de la calidad de la cartera? Bueno, es interesante que al interior del consumo, el consumo es un gran agregado de cosas. Es el 65%, el consumo de los hogares es el 65% de la economía, del Producto Interno Bruto, de la demanda. Digamos que es un componente muy grande que refleja muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el consumo de alimentos, y de productos, digamos, perecederos, donde el crédito no juega ningún papel. Es el consumo de bienes durables, como los automóviles o los electrodomésticos o los celulares, y es el consumo que hacemos alrededor de nuestra vivienda, de los arriendos, los servicios públicos, etc. Es una suma de muchas cosas. Al interior de esa canasta, que es el consumo, ha habido cambios importantes. Entonces, lo que sí se ha afectado es el consumo de durables, que depende mucho del crédito. Entonces, claro, no hay crédito porque hay menos tarjetas de crédito, han disminuido el número de tarjetas de crédito en Colombia, hay 2 millones de tarjetas de crédito, menos hoy que hace 2 años. El costo de las tasas de interés de las tarjetas de crédito ha subido, sube automáticamente con el aumento de tasas de interés del Banco de la República, en fin. Entonces, ese consumo sí se ha afectado, pero el de perecederos no, y ha aumentado el de todo lo relacionado con la vivienda, porque han subido las tarifas de servicios públicos y han subido los arriendos. Entonces, imagínense una bolsa, ¿no? Donde los componentes cambian, unos, digamos, suben, otros bajan y el agregado se mantiene relativamente estable. O sea, cuando uno ve esta gráfica del consumo y dice plano, es un poquito engañosa porque es plano en el agregado, pero no quiere decir que a todos los componentes les haya ido igual. A los que dependen del crédito les ha ido mal. ¿Por qué? Porque el hogar ha tenido que acomodarse a tasas de interés más altas y por otro lado ha tenido que acomodarse a mayores tarifas de los servicios públicos. Esa es la realidad. ¿Y ha tenido que acomodarse también a un mercado laboral más apretado? Todavía no tanto. Vamos a ver una gráfica sobre el tema del mercado laboral más adelante. Que miren la tasa de desempleo, es la línea azul a la izquierda. Entonces, no es que haya un incremento muy fuerte del desempleo. Esto ha tenido muy ocupados a muchos economistas que están rascándose la cabeza para decir, pero ¿cómo así que la economía se estancó? Como de hecho ya ocurrió, o sea, eso está claro que pasó. Pero el empleo se ha mantenido relativamente alto, o sea, no, la tasa de desempleo, como se ve en esta gráfica, no se muestra pues que esté disparada. Y muchos economistas están bajo la tesis, o operan bajo la tesis de
que todavía el mercado laboral no ha reflejado completamente la desaceleración de la economía. Si no se han despedido los trabajadores porque la economía ya ha estado estancada el último año, pero que eso va a empezar a ocurrir y que por eso ya las cifras de desempleo de los últimos 2 meses, que son junio y julio, empiezan a mostrar niveles superiores a las del año pasado. Entonces, que podemos esperar un aumento del desempleo. De hecho, la gráfica de la derecha pues es bastante reveladora porque muestra los datos a junio, y a junio, si uno compara junio de este año con junio del año pasado, se perdieron 130.000 empleos. Y ellos, todos de mujeres y todos de jóvenes. Eso es bien preocupante, porque aquí un poco como al consumo, no a todo el mundo le va igual. O sea, cuando uno habla del empleo, tiene que entrar a decir, bueno, dígame, desagrégueme esto. Y a las mujeres jóvenes les ha ido particularmente mal. ¿Por qué? Porque esos son sectores de los que han estado más golpeados, los sectores donde hay más empleo femenino y más empleo juvenil. Muy, muy claro, doctor Cárdenas. Yo lo quiero invitar en esta última sección a que hablemos más de los riesgos. Está claro el contexto de una desaceleración con unos factores idiosincráticos importantes donde la tasa de interés puede jugar algún papel, pero quizás no un papel muy relevante o no el más importante. Pero en cuanto a los activos de riesgo y también el escenario de riesgo que se plantea, no voy a tenerme en esto porque usted ya tocó brevemente algunos de los factores que nosotros coincidimos van a ser determinantes en el comportamiento de la tasa de cambio, pero sí en el mercado de renta variable. El mercado de renta variable tiene una serie de retos importantes de profundidad de mercado, falta de emisores, etcétera, pero sirve también como un elemento que ilustra muy bien el apetito de riesgo por activos colombianos en particular, y creo que en esa misma medida refleja los riesgos que está enfrentando la economía colombiana, los riesgos idiosincráticos. En términos generales, si bien ha tenido un muy buen comportamiento la bolsa medido por el índice de MSCI Colcap, la realidad es que las utilidades de las compañías han venido mejorando gradualmente, y el múltiplo ha subido, pero sigue estando profundamente descontado. Y cuando uno compara con otras economías en América Latina u otras bolsas en el mundo emergente, la realidad es que el espacio de valorización de las acciones colombianas pareciera ser tremendamente amplio. Sin embargo, hay factores que hacen que esa expectativa, que estaría aparentemente sustentada por unos fundamentales más robustos, pues no se cumpla. Y con eso quiero darle paso a que pues hablemos quizás de una de las fuentes de riesgo más relevantes que identifica el público inversionista en general y los extranjeros en particular, alrededor, por ejemplo, de las preocupaciones fiscales. Estamos con ley de financiamiento en las discusiones de presupuesto. El presidente recientemente ya habló de la necesidad de, si no llegamos al 20 de octubre, con una decisión tomada, tener que dejar el presupuesto por decreto, un presupuesto que viene desfinanciado, y ya se está hablando entonces también de reforma tributaria que se radica esta misma semana en el Congreso. Entonces, escucharlo, doctor Cárdenas, sobre sus apreciaciones alrededor del tema fiscal y en general los retos que enfrenta Colombia en este contexto macroeconómico y político. Sí, bueno, muestra la diapositiva que creo que es bien elocuente. Esta línea azul, la que está ahí inferior, es el déficit fiscal, el déficit del gobierno nacional. Ingresos menos egresos del gobierno nacional. La verde arriba simplemente es el déficit o el balance primario, excluye el pago de intereses. Pero concentrémonos en la azul, es total. Todos los ingresos menos todos los egresos, gobierno nacional central. Como ustedes ven, el déficit aumentó muchísimo durante la pandemia. Eso es natural, es lo que había que hacer para enfrentar esa crisis. Y también después se fue reduciendo, cosa que era natural y era lo que también correspondía, ir haciendo el ajuste en un proceso de consolidación fiscal. Eso nos llevó en el 2023 a un déficit bastante razonable de 4.2% del PIB. Colombia, digamos, como que pudo mostrar en ese momento que su situación fiscal pues había mejorado mucho y que iba en un proceso de mejoramiento y que pues las cosas iban bien. Pero ya para este año, pues se estima un deterioro de la situación fiscal. El déficit va a ser 5.6% del PIB. Eso no ha prendido las alarmas porque es un nivel que todavía es sostenible o razonable o, digamos, financiable, pongámosle cualquiera de esos apelativos. Pero hacia adelante ya empieza a haber muchas dudas de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque por un lado, el gobierno a veces anuncia que va a reformar la regla fiscal, cosa que de entrada es como
un primer paso para decir, bueno, yo no necesariamente voy a seguir en un proceso de consolidación fiscal. Es un primer anuncio que genera preocupación y temor. Pero hay un segundo que tal vez es más revelador, que es más concreto, y es, presenta un presupuesto para el año 2025 que está en discusión, que hoy el debate central en el Congreso de la República, que está desfinanciado. O sea, que ese nivel de gasto por sí solo, si se llegara a hacer, dispararía el déficit fiscal el año entrante y lo pondría a niveles superiores al 6% del Producto Interno Bruto. O sea, estaríamos en serios problemas. Y por eso el gobierno dice, no, es que ese nivel de presupuesto va a requerir de una reforma tributaria, ley de financiamiento, son dos términos que se pueden usar intercambiablemente, una reforma tributaria para conseguir 12 billones de pesos. Y ese es el tema, digamos, de la controversia hoy. Podemos opinar sobre eso, pero al final mi comentario es, si el gobierno insiste en el presupuesto que presentó, estamos entrando en zona de peligro que nos podría llevar por la línea punteada naranja que está abajo, que es como la situación fiscal en Colombia, si el gobierno insiste en su presupuesto y si no hay ley de financiamiento, porque yo no creo que haya las condiciones para sacar adelante una ley de financiamiento. Entonces, un gobierno que gasta más y es un gobierno que pues, no va a lograr recaudar más porque, entre otras cosas, no hay una ley, no hay una reforma tributaria, no se la aprueban y la economía no tiene un buen desempeño. Entonces, pues esas dos cosas sumadas hacen que el recaudo no se dinamice y, por lo tanto, tenemos una situación de mayor déficit fiscal. Ahí entraríamos en una zona de peligro. O sea, la zona de peligro de un déficit fiscal alto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un déficit fiscal alto por mucho tiempo y sobre todo sin una buena justificación, que en este caso no la habría, no es una pandemia, entonces los mercados dicen no, este país está muy desordenado y la política ya domina el manejo fiscal, la política por encima del manejo fiscal y por lo tanto es el tipo de países que no nos gustan y empecemos a irnos porque ese país realmente cambió. Hasta ahora, francamente, los inversionistas extranjeros no han dicho Colombia cambió. No. Colombia está en turbulencia, pero sale al otro lado. O sea, el mal tiempo pasa y sale. No queremos estar en el avión donde el piloto dice, mire, este mal tiempo no veo cómo se va a resolver. Hay que aterrizar. Muy claro, doctor Cárdenas. Y justamente, tal vez en aras del tiempo, si pasamos un par de diapositivas, creo que usted ahí ilustraba también el comportamiento de los extranjeros, quizás un par de diapositivas más, por favor. Y cómo percibe usted también en sus conversaciones con el público inversionista global, entonces, esa lectura de la realidad colombiana, y si es natural, esto es que nosotros en Sura Investments discutimos con frecuencia cuando tenemos nuestros comités de inversiones, que también haya un sesgo local, a que siempre vemos la realidad local más deteriorada de lo que la perciben el público inversionista profesional extranjero. ¿Cree que estamos ya viendo un deterioro de la confianza del público inversionista en general, tanto de inversión extranjera directa como de portafolio en Colombia? Bueno, un comentario para la audiencia que nos está viendo. Como el tema es árido y es tan técnico, seguramente muchos de ustedes están diciendo, no, es el momento de levantarme a servirme el tinto. Y dejemos que pase este tema. Señores y señoras, este es el tema más importante de esta charla. Porque detrás de esta pregunta se esconde la respuesta a un gran interrogante, que ese sí nos afecta a todos, y es qué va a pasar con el dólar. Es decir, si a usted le interesa qué va a pasar con el dólar, no se levante a servirse el tinto en este momento. Y la razón es la siguiente. A Colombia entran divisas por muchas razones, muchas fuentes, las exportaciones, donde el petróleo juega un papel muy importante y por eso todo el mundo dice, al dólar, la suerte del dólar depende del precio del petróleo. Sí, si el precio del petróleo cae, como ha estado cayendo en las últimas semanas, sube el dólar, cosa que ha estado ocurriendo. Entonces, sí, pero eso ya lo sabemos todos los colombianos. El dólar también depende de las remesas. Ahora nuestro segundo rubro de ingreso de divisas. Este año van a ser 12.000 millones de dólares del ingreso de remesas. Eso es 4 veces las exportaciones de café. Y del café viven 600.000, 500.000 familias en Colombia. Entonces imagínense 4 veces más. Eso es lo que generan hoy las remesas. Y por eso mucha gente se pregunta por qué el dólar ha estado bajito, 4.000 pesos, 3.900 llegó a estar. Bueno, hay un elemento estructural nuevo que es que esas remesas han estado aumentando muchísimo. Otro factor. Pero hay uno tercero que en nivel de importancia
yo lo pondría en la mitad entre estos dos. Lo pondría en la mitad entre el petróleo y las remesas. Y hay ese tercero es los ingresos de divisas, los dólares que llegan a Colombia para comprar papeles del gobierno. Para comprar papeles en general, pero como el mercado nuestro de capitales es tan pandito, pues realmente el grueso de esa inversión llega a los TES, a los títulos del gobierno. Dólares que llegan a comprar TES. Las barras verdes de esta gráfica de la izquierda son las compras y ventas, si es positivo compras, si es negativo ventas, de papeles del gobierno, o sea, de los TES. Entonces, como ustedes ven, durante unos años entraba, pues pocos meses de salidas, pero en general entraba, se llegó a tener, los extranjeros llegaron a tener 120 billones de pesos en TES, que es la línea amarilla a la izquierda. De hace 2 años para acá, su comportamiento ha sido errático, pero en el agregado estable. Eso es curioso. Hay meses de entradas, hay meses de salidas, pero las cifras se han mantenido relativamente estables en términos de la inversión de portafolio en Colombia, entre 110 y 120 billones de pesos. Entonces, aquí no ha habido como una tendencia de los extranjeros diciendo, vamos a comprar más papeles colombianos, pero tampoco ha habido una tendencia de, vamos a deshacernos de los papeles colombianos. Ahí hemos estado. Esa actitud muestra un comportamiento que es no entrar en pánico, y es el piloto que dice, de esta turbulencia salimos. Esperemos. Y esperemos porque es que este país es un país confiable, es un país de buenas instituciones y además nos paga una tasa del 11%, que es la gráfica de la derecha, por un papel a 10 años. ¿Y dónde más en el mundo consigue un papel a 10 años que pague 11% de intereses y que yo sepa que no va a entrar en default? Porque Colombia es un país que paga. Entonces, pues es una buena inversión. Y entonces todos estos fondos internacionales, pues les gusta tener este papel colombiano. Les da el 11% y máximo en los últimos años que ha habido revaluación, pues eso valoriza esa inversión, le genera una ganancia de capital al inversionista. Entonces, ahí estamos. Pero si la situación fiscal de Colombia se deteriora y los inversionistas dicen, oh, esta turbulencia seguramente se va a prolongar y el piloto está en pánico, que eso es lo que pasa cuando la situación fiscal se desborda, el piloto está en pánico porque trata de ponerle más potencia al motor y el motor no le responde porque las condiciones no se lo permiten, que es esto del gasto público elevado y un presupuesto exagerado para el año entrante y no tener la plata. Más o menos el símil podría ser, usted le trata de poner mucha potencia al motor, pero sabe que el tanque de gasolina no le da para mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso genera pánico. El piloto se asusta. Y los pasajeros, pues aún más, que son los inversionistas. Entonces, puede pasar que estas barras verdes empiecen a ser sistemática y consistentemente negativas, los inversionistas a liquidar sus posiciones de TES y a llevarse los dólares. Y ahí sube el dólar. Ahí inevitablemente subiría la tasa de cambio. Yo no quiero entrar en el terreno de a cuánto puede subir y qué puede pasar. Dependerá mucho de la situación fiscal y dependerá mucho de cómo reaccionan los inversionistas. Pero, pues ya vimos dólar a 5.000 pesos por razones más o menos parecidas, por turbulencias parecidas. Entonces, pues, el que volvamos a ver dólares a 5.000 pesos, pues nadie va a decir, uy, esto cómo fue que ocurrió, por qué pasó. Ya nos pasó. Entonces, ese escenario está ahí y dependerá mucho de toda esta discusión en el Congreso, si se aprueba el tamaño del presupuesto, si se aprueba la ley de financiamiento, en fin. Yo les diría que un mal escenario, ahorita vamos a hablar de eso, pero un mal escenario sería que el gobierno saca por decreto el presupuesto y no hay ley de financiamiento, porque es como que sale con un presupuesto extra large. Los ingresos no le dan soporte a eso, no le dan respaldo a eso, y entonces la única conclusión posible es que el déficit fiscal el año entrante va a ser mayor. Y ahí estos inversionistas, los de las barras verdes, ahí sí se pueden empezar a ir. Muy claro, doctor Cárdenas, y totalmente de acuerdo. Ahora, quiero adelantarme a varias de las preguntas que ya nos están llegando, porque se imaginará que el entorno político genera muchas inquietudes entre el público que nos acompaña hoy, en general, los inversionistas en Colombia. Y abusando de su metáfora sobre el piloto y el avión en vuelo, quizás una de las herramientas de las que dispone ese piloto o que tiene que tener claro es el contexto político. Y está en boca de todo el mundo en este momento la ley de financiamiento y la aprobación del presidente y las otras reformas que están en curso.
o que pueden llegar a las próximas legislaturas en lo que queda de este periodo presidencial. Entonces, quizás solo como para provocar sus comentarios alrededor de eso y respondiendo las preguntas que tiene el público, en la próxima diapositiva vemos la aprobación del presidente y del gobierno actual. ¿Cómo lo ve en el contexto actual? ¿Cómo va evolucionando las legislaturas próximas y qué riesgos ve en general en este frente para la inversión en Colombia? Hablemos un poco de esta gráfica, ya que estamos ahí, ¿te parece? Perfecto. Y después hacemos un poquito este ejercicio de futurología, si te parece. Yo empezaría acá, y es que pues la popularidad del presidente se ha deteriorado. Este indicador es el de la desfavorabilidad, o sea, lo opuesto. La desfavorabilidad aumentó mucho, rápido, al comienzo del gobierno, y más o menos se ha estabilizado, se ha estancado. Está en un 66% de desfavorabilidad. Y eso, digamos, en la tradición colombiana, pues no es la primera vez que ocurre, para empezar, pero los presidentes entonces ya entran en una segunda etapa, un segundo tiempo, donde ya no aspiran a hacer grandes cambios, porque la situación política no se los permite, porque no tienen ese respaldo. Es como que termina la luna de miel. Bueno, eso no es lo que está pasando en Colombia, porque a pesar de que la desfavorabilidad aumentó, el gobierno considera que esto es temporal y que el gobierno apenas ahora va a empezar a mostrar los resultados que van a volver a bajar la desfavorabilidad y que, opuesto en términos positivos, que van a aumentar la favorabilidad. La favorabilidad del presidente hoy está en 29%. Llegó a estar en 26% a comienzos de este año. Entonces, el gobierno está diciendo, mejoró la favorabilidad, pasó de 26 a 29%. Esto va a seguir mejorando y va a seguir para arriba y vamos a tener una favorabilidad por encima del 50% a mediados del 2026. Entonces, piensa en esos términos y dice qué hay que hacer para llegar allá. Y el gasto público es como el instrumento, la herramienta que considera que está a la mano para tratar de mejorar la percepción del gobierno. Gasto público vía subsidios esencialmente, es decir, llevarle dinero, ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Entonces, esos son temas o programas como renta ciudadana o como el subsidio a los colombianos de la tercera edad que se aprobó en la reforma pensional, ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno tiene en el horizonte esa meta de que va a recuperar la favorabilidad y lo va a hacer a punta de gasto público, es que entra uno en preocupación con respecto al tema del manejo fiscal, porque si el objetivo dominante es mejorar la favorabilidad, pues sufren las consecuencias. Los platos rotos los va a pagar la situación fiscal y por ende los pagaremos todos los colombianos, entre otras cosas a través de una devaluación del peso. Dejo por ahora ahí esta gráfica. Si quieres, vuelve tú, César, al tema siguiente. No, y en línea con eso, entonces, doctor Cárdenas, pues, ¿cuáles son como los otros proyectos que están en ciernes y de los cuales el gobierno ha venido hablando y que pueden tener o no diferentes impactos sobre el sector privado? Yo creo que usted también nos presentaba una enumeración de esos proyectos. Sí, hablemos de la próxima diapositiva, que creo que es bien relevante para entrar también un poco al mundo de los impactos, pero también algo de futurología, como lo comentaba usted ahora. Bueno, entonces, el gobierno ha seguido con una política de hacer anuncios sobre reformas que pues generan mucha incertidumbre y que al final del día están conduciendo al sector privado a tratar de buscar puntos de encuentro con el gobierno. Porque si llegaran a pasar esas leyes que ha anunciado, pues generarían unas condiciones muy malas para varios sectores de la economía. La más importante, la que pues afecta a todo el mundo, es la ley de financiamiento, es una reforma tributaria. Pero también insiste en la reforma a la salud y obviamente todos los actores en el sector de la salud están preocupados con que se insista en esto que ya fue rechazado una vez por el Congreso. O en una reforma laboral que encarecerá la contratación de mano de obra. O una reforma a los servicios públicos domiciliarios, que son las leyes 142 y 143. Entonces, los empresarios del sector eléctrico, por ejemplo, están preocupados porque dicen, pues nos pueden cambiar de un día para otro las reglas de juego y eso, pues naturalmente frena la inversión en este sector. Y esto tiene consecuencias de largo plazo, porque si no hay suficiente capacidad de generación de energía en Colombia y la demanda de energía eléctrica sigue subiendo por muchas razones, pues podemos llevar a una situación de un faltante estructural de energía en el país, ya no coyuntural asociado a fenómenos como el Niño, sino más de carácter estructural y permanente, un escenario que puede darse no en este gobierno, sino en el siguiente.
Y una reforma, pues otro anuncio que ya se disipó y que seguramente vamos a comentar porque hay una pregunta asociada a esto, es la idea de introducir por ley una exigencia a los bancos de hacer unas inversiones forzosas. Ese es el perfecto ejemplo de lo que ocurre. El gobierno lanza esa tesis, anuncia un proyecto de ley, el sector financiero dice no, más bien hagamos un acuerdo acá sin que medie una ley, y ese acuerdo lleva a que el sector financiero se compromete a desembolsar 50 billones de pesos en créditos para una serie de sectores como el turismo, la industria, la vivienda, la agricultura, y ese es como el modus operandi, o sea, anunciar un cambio muy de fondo y después sentar en la mesa de negociación a los sectores afectados. Clarísimo. Y pensando en un proceso quizás más ortodoxo, siguiendo el conducto regular en las discusiones en el seno del Congreso, ¿cómo ve usted la capacidad que va a tener el gobierno de poder gestionar adecuadamente esa agenda de reformas y la probabilidad de aprobación dependiendo de la conformación del Congreso en este momento? Y si está de acuerdo con eso, terminamos y le pasamos la palabra a Esteban para que nos vaya pasando las preguntas que están llegando del público. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto, César. Mira, y qué buena forma de terminar esta primera parte. Afortunadamente, en el Congreso y específicamente en el Senado, hay una especie de muro de contención. Lo estamos viendo estos días cuando senadores muy prominentes, y senadores y senadoras muy prominentes están diciéndole al gobierno, no le vamos a pasar el presupuesto, no vamos a aprobar ese presupuesto, tiene que recortarlo. Y no le vamos a pasar la ley de financiamiento. Entonces, tenemos ahí un dique. ¿Por qué? Porque las mesas directivas, tanto del Senado como de las comisiones que integran el Senado, están en muy buena parte en manos de parlamentarios que son o de oposición o son independientes. Entonces, no le van a hacer el juego a los proyectos de ley del gobierno. Entonces, ahí se frena. Entonces, eso nos protege, pero no quita el ruido, porque el gobierno insistirá y todo el año. Pues ese es el ruido de que esto va a pasar, esto va a pasar. El sector privado se pone nervioso, por eso acaba yendo a la Casa de Nariño a tratar de buscar una fórmula negociada para evitar el daño en un proyecto de ley. El hecho de que el Congreso posiblemente no apruebe estas leyes no le da tranquilidad a todo el mundo porque dice en cualquier momento las aprueba, cambian las cosas, la política es dinámica, como dicen. Entonces, pero mi mensaje sería no sobre reaccionar a todos estos anuncios del gobierno, porque si sobre reaccionamos a estos anuncios del gobierno nos vamos a quedar paralizados, cruzados de brazos. Yo creo que estos proyectos de ley no van a salir, muy poco probablemente van a salir. Entonces, no deberíamos estar tan preocupados y más bien seguir adelante, invertir. A la economía le cae muy bien esa inversión. Ahorrémonos una crisis económica y yo pienso que los próximos 2 años en unas condiciones económicas no tan tensionadas van a ser más favorables para todo lo que viene después. O sea, una crisis económica en este momento no beneficiaría a nadie y por el contrario, un gobierno que es muy hábil en usar el espejo retrovisor, en encontrar culpables, podría sacarle provecho a una crisis económica, incluso llevándonos a estados de excepción que pueden ser el primer paso para tomar decisiones que comprometan nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en temas como la reelección, en temas como las elecciones, ese tipo de cosas. Muy claro, doctor Cárdenas, muchísimas gracias. Y con eso, Esteban, te doy el paso para que nos comentes algunas de las preguntas que están llegando para el doctor Cárdenas en el chat. Claro que sí. Pues primero agradecerles a los dos por la presentación. Yo creo que muy informativa y necesaria, sobre todo en este momento. Quisiera arrancar con hablamos mucho del tema en este espacio y tiene que ver un poco con la confianza, ¿cierto? Hablamos de inversión extranjera de portafolio, inversión extranjera directa, qué está pasando con todas las leyes que hoy en día están sobre la mesa, que como usted lo acaba de decir, doctor Cárdenas, hay una barrera de contención ahí, pero ¿cuál debería ser el camino que debería adoptar hoy en día la administración para la recuperación de esa confianza y promover la inversión, que claramente es uno de los componentes que más nos está afectando en términos de crecimiento? Bueno, esa palanca es dura de mover, ¿no? Porque como tiene ese componente, Esteban, de la parte
de incertidumbre, y la incertidumbre muy asociada precisamente a todas estas reformas que se están tratando de impulsar en el Congreso, pues yo diría que esa incertidumbre solo se va a despejar del todo el día que el gobierno diga, si es que llega a pasar, que diga, yo ya no pretendo poner todo patas arriba, no pretendo cambiar todo, me voy a dedicar a ejecutar, me voy a dedicar a cumplir promesas en términos de resultados, de todos los anuncios que se hicieron en campaña sobre vías terciarias, sobre cupos universitarios, en fin. No parecería que esa vaya a ser siendo muy franco, no parecería que esa vaya a ser la realidad que vamos a enfrentar los próximos 2 años. Yo creo que vamos a seguir con mucha turbulencia, con mucho ruido, con mucha polémica, polarización, entonces un mal ambiente para la inversión. Pero las instituciones colombianas son resilientes y el electorado colombiano es consciente de que este modelo no está funcionando y que no está dando buenos resultados. Entonces, aquí también, y esta es mi posición muy personal, no hacemos nada reaccionando nosotros en pánico y en estampida, liquidando inversiones, saliéndonos de Colombia. No. Yo soy muy de la tesis de que aquí hay buenas oportunidades de inversión. Tenemos, por ejemplo, unas acciones que están muy... tenemos una gran cantidad de proyectos de inversión que se van a desarrollar más adelante en el país y que el país va a tener un rebote, yo estoy seguro, después del 2026. O sea, yo creo que mi posición sería más parecida a la de los inversionistas extranjeros que a muchas familias colombianas que están diciendo, no, es el momento de irnos, hay que sacar las inversiones. No. Mi posición se parece más a la de los extranjeros que dicen, no, por el contrario, este es un momento que hay buenas oportunidades en Colombia porque este es un juego de largo plazo y Colombia es un país confiable, es un país con buenas instituciones. Yo estoy más en la tesis de que esta es una turbulencia, hay que apretarnos el cinturón un poquito, pasar la turbulencia, pero después vamos a tener condiciones mucho más propicias y favorables. No empezar a tomar decisiones locas a ver en qué pista aterrizamos mañana. No, yo creo que es súper importante también escuchar de parte de usted, ver ese positivismo en términos de lo que puede venir hacia adelante. Yo creo que eso le da a todas las personas que están conectadas acá una luz muy clara sobre hacia dónde deberíamos estarle apuntando. Cambiando un poquito de tema y siguiendo acá con algunas de las preguntas que nos están pasando nuestros asistentes. Hablamos algo del consumo, de por qué el consumo, digamos, se venía comportando como se venía comportando. Usted nos explicó muy bien, digamos, los diferentes componentes, cómo estaban impactando. Revisamos el tema de cartera y acá voy a juntar un poquito como 2 preguntas que nos salieron. Entendiendo que el consumo que más se ha visto afectado es el de bienes durables porque tiene el componente de crédito ahí como en la mitad. ¿Cuál cree usted que debería ser ese nivel de tasa razonable que incentive esa parte de consumo, pero que al mismo tiempo pues no nos afecte por el lado de la inflación, como usted muy bien lo decía, que no está viendo que el Banco de la República tenga una política monetaria expansiva tan agresiva como algunas personas lo piensan? Mira, yo pienso que primero hay que respetar al Banco de la República cuando va tomando sus decisiones. Yo creo que el Banco de la República es sólido, no es una cosa caprichosa, es más bien analítico. Y yo confío plenamente en la decisión que puedan tomar. Si tú me preguntas, ¿cuál es mi mejor pronóstico? Pues yo diría que una tasa de interés del orden del 9% al final de este año. 9%. O sea, están 10,75, que al final del año cerremos con una tasa del 9%. Yo creo que eso sería razonable y sería prudente. Una reducción más agresiva me parece que tiene un problema y es que hay muchos factores de incertidumbre. O sea, primer factor de incertidumbre, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas? ¿Qué va a acabar haciendo el gobierno de Gustavo Petro? Esa pregunta que yo hacía, que hay como una disyuntiva. Esto se puede o mejorar o deteriorar y el Banco de la República no lo sabe. Entonces el Banco de la República, al no saber eso, tiene que ir con prudencia, porque el peor escenario sería una situación fiscal desbordada y una política monetaria expansionista. Ahí sí sería un lío tremendo para los inversionistas, porque no solo es un problema inflacionario, sino sería un problema también cambiario, un problema de la tasa de cambio. Entonces, hay que ser prudente. Y hay una segunda incertidumbre que es más externa, que la tiene el Banco de la República, y es, bueno, ¿cómo van a reaccionar los mercados a la bajada de tasas de interés en los Estados Unidos? Ese ritmo de reducción de tasa de interés de los Estados Unidos pues va a ser muy determinante. Entonces, por eso yo creo que sopesando esas incertidumbres,
Y teniendo en cuenta que, claro, la inflación en Colombia está bajando y ha bajado bastante, está en 6,12, como decíamos hace un momento. Una tasa de interés del 9% al final de este año no me suena demasiado arriesgada. Pongámosle un rango, si prefieren, de entre 9,25 y 8,75. Ahí la tasa está. Entonces, bueno, es importante, sin duda. Es una disminución pues, considerable que pues, podría llegar a ser, ¿no? 350 puntos básicos y 200, pero no va a mover la aguja de la economía colombiana. De eso podemos estar seguros. Va a generar un cierto alivio, pero no va a disparar a la economía colombiana. No, no tendría el efecto de llevarnos otra vez a crecimientos del 3. Eso es, yo creo que el mensaje que hay que mandarle al público que tenemos acá presente el día de hoy. Y siguiendo con el tema de tasas de interés, ¿qué opinión tiene usted sobre tendencias recientes en donde algunos bancos han venido proponiendo eliminar la tasa de usura en el marco del evento de la TAM FinTech que hubo recientemente? Sí, bueno, esa es una discusión de muchos años, la tasa de usura es algo muy colombiano, para empezar. Esto no es una cosa común en el mundo. Y es ponerle un techo a la tasa que se puede cobrar por parte del sistema financiero y que pues aplica especialmente a las tasas de créditos de consumo. La tasa de usura al final del día se vuelve un techo al que casi todos los bancos se pegan a la hora de fijar la tasa de interés de las tarjetas de crédito, para ponerlo en plata blanca. En el camino se dijo, esa tasa que estaba en promedio alrededor del 30%, es muy baja para prestarle al microcrédito, porque el microcrédito tiene mucho más riesgo. Al microcrédito hay que prestarle una tasa más cercana al 40%, 45%, y se autorizó eso, que la tasa de usura para el microcrédito fuera más alta. Entre otras cosas, el argumento siempre es, la alternativa es el gota a gota, que está por encima del 40 o el 45% y puede ser el 60, el 70 o el 80%. En el mundo han entrado en juego una serie de intermediarios financieros que dan crédito, que están muy en el mundo de las fintech, que dicen, mire, con esa tasa del 30% en Colombia, pues yo no puedo entrar porque mi negocio es un negocio de digitalizar, muy anónimo, yo necesito, como en este modelo, necesito poder rentabilizar las inversiones y los créditos al 30% no le dan la rentabilidad suficiente porque el riesgo es muy alto. Vamos a ponerlo en plata blanca. Es el modelo de esas nuevas plataformas que todo el mundo mira y que pues considera que son la innovación del sistema financiero, y por eso esas plataformas quieren, las de fintech, que no haya tasa de usura. Pero por otro lado, lo que más quisiera el consumidor colombiano es tener esa opción, pero que no todo el mundo se vaya a cobrar tasas del 60% por los créditos de consumo, porque eso no sería bueno para nosotros los consumidores. O sea, mover el techo para que todo el mundo se pegue al techo, pues sería un retroceso, porque hoy pagamos una tasa de interés del 30%, un poco menos, 28% por las tarjetas de crédito. Entonces, a mí me parece que esa es una discusión compleja. ¿Yo qué haría? Pensaría en una fórmula temporal para cierto tipo de crédito y para evaluar qué ocurre. Y si la estructura de tasas se sube toda al 60%, pues yo me reservaría el derecho de decir, no, volvamos al modelo que teníamos del 30%. Me preocuparía mucho que toda la estructura de tasas de tarjetas de crédito del sistema tradicional aprovechara eso para decir, en vez de cobrar 30, vamos a cobrar 60. No estaría seguro de que esa es una buena decisión. Yo creo que hay que hacerlo para un nicho y de una manera temporal para ver qué ocurre. No, yo creo que muy claro. Y en aras del tiempo, doctor Mauricio, yo creo que acá, pues primero agradecerle a usted, agradecerle a César por ese análisis tan completo que nos han mostrado el día de hoy sobre el panorama económico, que claramente será un insumo clave pues, para nosotros y para nuestros clientes en la toma de decisiones de inversión. Yo destacaría particularmente que acá hay 3 elementos que son fundamentales: confianza, que reactive la inversión. Por otro lado,
que creo que también es súper relevante. La inflación es un elemento que en cualquier momento se nos puede salir de las manos, como usted lo mencionaba ahorita, y en eso pues hay que dejar que el Banco de la República haga su trabajo. Y creo que en términos de incertidumbre, pues los mensajes y la narrativa que mandamos hacia afuera y hacia adentro por parte de la administración, pues tienen que acompañar la generación de confianza que hoy tanto necesitamos, que como vemos pues es uno de los elementos que hoy en día más nos están impactando. También aprovecho para agradecerle a todas las personas que se conectaron, que participaron en esta instancia, que nos hicieron preguntas y esperamos que este espacio de Surinvestments les haya sido de mucha utilidad. Esperamos poder seguir generando instancias de esta naturaleza, pues que nos permita acompañarlos a ustedes en todas las decisiones de inversión que tengan que tomar. Les queremos agradecer mucho por su tiempo y con eso yo creo que nos despedimos el día de hoy.